13C, con el auspicio de Más Vida para ti, una ISAPRE de médicos. Idmerc 01, calidad alemana, prestigio mundial. Presentan Calidad de Vida. La radioterapia es una forma de tratamiento basado en el empleo de radiaciones ionizantes. Actúa sobre tumores, destruyendo las células malignas y así impide que crezcan y se reproduzcan. El tratamiento con radioterapia es uno de los 3 pilares fundamentales para el tratamiento de pacientes con cáncer. Afortunadamente muchas personas no lo conocen porque no les ha tocado pasar por esta difícil enfermedad, pero forma parte integral del tratamiento y en vista global, participa en el cuidado del gran porcentaje de pacientes, tanto con la intención curativa o en los momentos en que podemos aspirar solo a tratamientos paliativos de ayuda en la calidad de vida y paliación del dolor, por ejemplo. Los avances en la tecnología han derivado en una mayor precisión en los tratamientos de radioterapia, considerando que los órganos al interior del cuerpo tienen movimiento, por ejemplo, mientras respiramos. Asimismo, en tratamientos específicos, la radioterapia ha avanzado al punto de reemplazar a la intervención quirúrgica. Una de ellas es lesiones en el cerebro, por ejemplo. Antes, la única forma de poder tratar de ayudar a una paciente que estaba padeciendo con este problema era abrir el cráneo y extirpar esta lesión. En estos momentos, sin tener que hacer eso, utilizando una técnica que se llama radioablación. Algunos la mencionan como radiocirugía, pero es un término confundente porque en realidad en esto no hay incisión, no hay anestesia, ¿cierto? Uno puede hacer una ablación con unas dosis concentradas y altas de radiación sin tener que operar a los pacientes con unos resultados equivalentes. Avances en radioterapia es nuestro tema de hoy en Calidad de Vida. Bienvenidos a este nuevo programa de Calidad de Vida a través de las pantallas Canal 13C y de El Alero de la Sociedad Médica Santiago. Esta semana vamos a hablar de tratamiento de cáncer y como geriatra, y como esto es una cosa que se da en la edad adulta en su gran proporción, nos va a acompañar el doctor Pedro Pablo Marín. Y esta semana tenemos invitado al doctor Ramón Baeza. Muy bienvenido, Ramón, con quien yo tengo una relación de 30 años, los que nos dedicamos a cirugía de cáncer. Necesariamente nos casamos con la radioterapia. Necesariamente porque en la inmensa mayoría de los casos hay que hacer tratamientos combinados y por eso uno tiene que andar muy del brazo con el radioterapeuta y no hay otra forma. Ramón, tú te has dedicado toda tu vida a la radioterapia, estudiaste en la Universidad Católica, te formaste en el MD Anderson en Houston, que es el mismo hospital donde yo estuve, y dirige el Centro IRAM de hace muchos años. Cuéntanos un poco del tratamiento radiante. Ya. Primero quiero hacer una salvedad. No hay que decir hace cuántos años nos conocimos porque van a empezar a hacer otros cálculos y eso no es buena idea. Las canas acusan, pero en realidad nos conocimos en el MD Anderson. Lo interesante del desarrollo de la radioterapia, que tiene un poco más de 100 años en realidad, y curiosamente, como tú sabes muy bien, partió siendo desarrollada por cirujanos, parte como al darse cuenta que en el manejo del cáncer no bastaba una sola persona, sino que empiezan a analizarse las causas que los tumores fallen o por dónde fallan y empieza a verse cómo se puede corregir esto. Y así partió el desarrollo de la radioterapia, simplemente usando algo que nadie sabía qué es lo que era, cómo era y para qué era, y empezaron a usarlo y se empezaron a dar cuenta que funcionaba. Y empezó a desarrollarse el uso de la radiación, y lo que más entretenido es que primero se vio si funcionaba y después empezó a verse, explicarse el por qué funcionaba. A mediados de la década del 50, 60 empieza el desarrollo tecnológico, en que se incorpora una enorme cantidad de tecnología que en los últimos años ha sido impactante en el desarrollo de imágenes, de computación y de otras cosas. Pero tal vez el desarrollo más inteligente y más interesante de la radioterapia ha sido, tal como tú lo dijiste, aprender a trabajar con los demás,
aprender que sola no sirve, aprender que tiene que juntarse con las otras especialidades que manejan el cáncer, no solo la cirugía, sino que también la quimioterapia, y entender cómo uno puede optimizar y sumar o restar, porque en algunos casos uno suma resultados positivos y en otros casos uno resta resultados negativos, y ver cómo uno puede ir complementando. Y el desarrollo en el fondo, si bien la tecnología ha sido espectacular, en los últimos 30 años el desarrollo más espectacular ha sido en los tratamientos combinados, en trabajar juntos, usando lo mismo que se conocía hace 30 o 40 años atrás, pero en forma más inteligente. Ahora, cómo se enchufa el equipo y por dónde va es interesante y es entretenido, pero lo importante es cómo usarlo. Yo quería una pregunta práctica, primero para el público general. Cuando uno recibe radioterapia, uno irradia a otras personas al lado, y la segunda sería, ¿por qué las personas mayores tienen más cáncer? ¿Por dónde va más frecuente? Bueno, la primera pregunta es muy buena porque todos los pacientes me la hacen. Cuando uno le dan a tomar o le inyectan un isótopo radioactivo, uno produce radiación. Pero lo común y corriente, los tratamientos de radioterapia, uno recibe radiación y recibe irradiación electromagnética. Cuando uno recibe, está el sol afuera, uno recibe sol. Se pone el sol, no hay más sol. Cuando uno prende el televisor, ve cosas, pero después se apaga el televisor y ya no ve más cosas. Es decir, el efecto de la radiación usada en radioterapia es nada más que durante los instantes que se aplica. En ese momento el paciente está recibiendo radiación. Ahora, los efectos posteriores, o los daños, o los efectos sobre el tumor, esos son manifestaciones distintas, pero uno no queda radioactivo, ni se pone verde cuando se enoje, ni brilla en la noche. Ni contagioso, ni nada. Ni contagioso, ni irradia. Cuando uno irradia a alguien o algo, el equipo irradia desde afuera y uno diseña o determina en el mismo equipo la forma de la radiación. Y eso va a ir nada más que a la zona que se está irradiando. No hay lo que se llama en forma elegante efectos abscopales, o sea, fuera del foco. Es nada más que ahí, en esa zona, en ese punto, ¿Tú podrías durante el momento de irradiación. Explicarnos en su forma elemental y simple cómo actúa la radiación sobre la célula cancerosa? Las células cancerosas se reproducen y lo que hace la radiación es simplemente dañar el sistema de reproducción. Ahora que está muy de moda las determinaciones de ADN, lo que hace es simplemente, para que una célula se reproduzca, necesita que toda la información se transmita en el ADN a la célula que viene. Lo que hace la radiación daña esa información. Por lo tanto, el ADN no puede reproducirse o se reproduce en forma equivocada. Se basa fundamentalmente en que como las células tumorales se están reproduciendo muy rápido, son mucho más expuestas al daño por la radiación. Pero como esto también puede dañar células normales, por eso que los tratamientos se hacen tan largos. Porque uno permite que la célula normal tenga tiempo de reparar ese daño. Pero la célula tumoral tiene mecanismos de reparación que no siempre son tan buenos y como se está reproduciendo más, está más expuesta a que la dañen. Cuando uno, por ejemplo, quiere irradiar en este caso, que uno quiere irradiar este tumor, eso está en el cerebro. Esto está en el cerebro, ahí están las orejas, ahí están los ojos, está la nariz. Uno tiene que tratar de apuntarle a donde está el tumor, proteger el resto del cerebro, proteger obviamente los ojos, proteger los nervios, y uno puede determinar qué es lo que quiere tratar. Lo que hay en la actualidad es que uno ha aprendido, primero que todo, a conocer en imagen qué es lo que hay adentro, qué es lo que es normal y qué es lo que es anormal. Y con estos sistemas de planificación uno puede más o menos diseñar cuánto quiere tratar y cuánto quiere no tratar. Y se ha podido aprender que distintas estructuras soportan distintas cantidades de radiación. Entonces uno sabe que si yo voy a tratar tal o cual tumor que está en tal o cual parte, hasta dónde puedo llegar. Y por eso es que es importante además determinar cuánto tumor hay. Por eso que muchas veces los pacientes reclaman que uno les pide exámenes. Es que el efecto o la cantidad de radiación que uno va a usar es críticamente dependiente de cuánto tumor quiere tratar. Un tumor grande necesita más tratamiento que un tumor chico. Cuando uno tiene una gripe, se toma un pisco sour o una espinita y no hay problema. Si uno tiene una neumonía, tiene que tomar mucho tratamiento mucho más grande. En cáncer es parecido. Ahora, ¿por qué hay más cáncer en la gente mayor? Que era la otra pregunta. Simplemente, por una forma simple de ingeniería, fatiga material. Hagan cuenta que si uno agarra una página de la guía de teléfono y copia a mano todos los números de esa página, probablemente va a cometer muchos errores en la transcripción. El organismo tiene sistemas como una especie de corrector de prueba que corrige por los errores. Pero cuando los errores son muchos o se copia muchas veces, ya es incorregible. Y ahí aparecen los tumores. Los tumores se van produciendo por acumulación de daño. No es que haya un solo daño.
sino que 1 más 1 más 1 más 1. Multifactoriales. Exactamente, se va sumando. O sea, primero, las personas mayores entonces reciben este tratamiento, la radioterapia, igual de bien que los jóvenes. No necesariamente, porque una de las cosas importantes para recibir tanto radio como quimio como cirugía es estar en buenas condiciones generales. El paciente que tiene sus sistemas normales no en buenas condiciones, hagamos cuenta, un hipertenso, un diabético, que tiene menos cantidad de sangre que le llega, tiene sistemas de reparación de heridas más malos, ese lo va a tolerar peor. Por lo tanto, hay que ajustar la cantidad de tratamiento o la intensidad del tratamiento o tomar las precauciones necesarias para la edad del paciente. Lo que sí es claro que un paciente viejo tiene las mismas chances de curarse que un paciente joven. Claro. Y eso es importante tenerlo presente, y sobre todo ahora que se vive mucho más tiempo. Claro. La tecnología actual los ha ayudado mucho a usted en el sentido de poder focalizar, porque tú hablaste que uno llega a un tumor, exacto, pero hay al lado de zona, entre comillas, normal. Nos ha ayudado sana, mucho en poder identificar cómo proteger las estructuras normales. Con la tecnología actual no estamos en realidad curando más gente, estamos curando lo mejor, disminuyendo las complicaciones, y en algunos casos hemos podido aumentar la cantidad de radiación que uno puede dar, simplemente puede identificar mejor. Antiguamente uno suponía dónde estaban las estructuras, con la incorporación de las imágenes, ahora uno sabe dónde están, lo que nos ha obligado además a aprender imágenes. Ahora que uno sabe dónde están las estructuras anormales, también sabe dónde están las normales, y la cantidad de radiación que uno da depende de la cantidad de tumor. Ahora, el problema es que es complejo. Por ejemplo, 1 milímetro cúbico es 1 millón de células. Claro. O sea, explícanos, Ramón, desde que llega de un foco microscópico a que llega a 1 milímetro, ¿cuántas duplicaciones celulares han pasado? A 1 milímetro. Desde una célula a un foco de 1 milímetro pueden haber pasado 100, 200, 300, depende mucho del tumor. Porque muchas veces uno tiene la costumbre de creer que su tumor mide 1 centímetro y después crece a 2, hoy creció al doble. Eso es falso. Se le olvidó que en el colegio le enseñaron que los cubos son bastante más grandes, y por otro lado, las células cuando van creciendo van perdiéndose. Por eso que hay metástasis y se van yendo a otros lados. Por lo tanto, lo que uno ve crecer de 1 a 2 probablemente es larguísimo. Han pasado varias duplicaciones. Por lo tanto, dependiendo del tipo de tumor, pueden pasar muchos años, desde la primera célula hasta el último tumor. Por eso es que hoy día, y la pregunta viene muy a propósito de la gente mayor, por ejemplo, si uno toma hombres mayores de 70 años, les hace biopsia en la próstata, una cantidad grande les va a encontrar cáncer en la próstata. Pero ellos se van a morir con cáncer, pero no de cáncer. Claro. El otro problema que tenemos que discriminar hoy día es a quién no tratar, lo que es complejo. Porque en la escuela de medicina a uno le enseñan a hacer cosas, pero no a no hacer cosas. Ramón, te voy a suspender un segundo. Quiero mostrar una película donde aparece un tumor de cuerda vocal y quiero mostrarle previamente cómo es una laringe normal. Y ahí tienen las cuerdas vocales en una fonación normal. Quiero mostrarle esa fonación normal. Lo que está hacia arriba de las cuerdas vocales se llama la supraglotis, esa lengüita que se muestra a las 6 de la tarde. Y lo que está hacia posterior son en la comisura posterior o los aritenoides. Hacia abajo se continúa con la tráquea. Una vez que hemos observado cómo es la cuerda vocal, el paciente empieza con un cambio de voz, muchas veces con antecedente de tabaco o alcohol o reflujo gastroesofágico, y ustedes ven el tumor de la cuerda vocal, que es un cáncer, que se ha instalado en esta zona. Y aquí les quiero mostrar un tumor de supraglotis, o la lengüeta esa que yo les había hablado, que estaba a las 6 de la tarde, que es la epiglotis. Ustedes pueden observar un gran tumor. La diferencia entre un tumor de cuerda vocal y lo que está inmediatamente por encima es que los tumores de cuerda vocal denuncian su presencia con mucha antelación porque el paciente cambia de voz. En cambio, cuando está en la supraglotis, normalmente el compromiso de la cuerda vocal es mucho más tardío, y por ello las manifestaciones de un cáncer de laringe en la parte superior son más tardías y su desarrollo linfático es más agresivo. De esta forma hemos graficado el diagnóstico de los cánceres de laringe. Los cánceres de cuerda vocal que no comprometen la movilidad de la cuerda vocal pueden ser curables sobre un 90% solamente con radiaciones o bien con cirugía a distancia con rayo láser.
En cambio, los cánceres más avanzados que han penetrado el cartílago tiroides deben ser operados. En ese sentido, nuestra experiencia está sobre 300 casos que hemos publicado. Volviendo a la segunda parte de nuestra charla, conversando con el doctor Ramón Baeza, radioterapeuta del Centro IRAM, habíamos visto una película sobre un tumor localizado en la cuerda vocal que no alteraba la motilidad de la cuerda vocal. En ese tipo de tumores, Ramón, para ir a la cosa bien específica, yo, al menos tradicionalmente, los he mandado a tratarse con radiación exclusiva. ¿Qué piensas tú? Absolutamente de acuerdo, porque el problema aquí no está en curar al paciente. El curar al paciente es lo de menos, el paciente se va a mejorar. De hecho, cuando uno analiza las causas de muerte, la primera causa de muerte en un paciente con un tumor pequeño de cuerda vocal es el infarto, y la segunda es el cáncer de colon, y la tercera es el cáncer de cuerda vocal. Lo que a uno le importa es curarlo con una calidad de vida que valga la pena estar curado, es decir, ojalá quedar hablando. Y el ejemplo de cuerda vocal es muy bueno porque antiguamente, obviamente los pacientes llegaban a la radioterapia, los pacientes los irradiábamos y los irradiábamos tomando una serie de precauciones de imágenes de un solo lado, irradiábamos la cuerda y nos encontramos con un problema, que los pacientes se mejoran y que siguen viviendo y que 5, 6, 7, 8 años después hacen un cáncer a la otra cuerda. Claro. Con lo cual tuvimos que modificar nuestra forma de irradiar y al actual tratamos los dos lados, no llegan más al otro lado. Es decir, a medida que uno ha ido usando tratamiento exitoso, va generando problemas nuevos que hay que ir solucionando. Y la otra cosa que es muy importante, los golpes enseñan, en cáncer de cuerda vocal, que sometimes, como tú dices, fallan. Y esos son exitosamente rescatados por la cirugía. Es decir, claro, es importante que los pacientes no solo se traten, sino que sigan viendo a sus médicos después. Porque si se detecta una falla, esa falla puede ser corregida. Teóricamente, la cirugía es capaz de sacar en bloque todo el tumor, incluso con márgenes sanos. Siempre una cirugía completa es con márgenes sanos. Pero desde el punto de vista molecular, ya yendo a la parte de la célula, lo que se demuestra que en tumores más agresivos o en tumores un poco más grandes, no basta. O sea, si uno lo dejara solo con el tratamiento quirúrgico, habría una probabilidad de una recurrencia muy alta. Entonces, en esos casos es cuando uno se asocia para obtener un mejor resultado. Los tumores no crecen como una pelota de fútbol que uno infle, sino que van infiltrando. Y si uno irradia un tumor, va a fallar en el medio mismo donde estaba el tumor grande, simplemente porque es muy grande o porque tiene poco oxígeno. La respuesta a la radiación depende de la cantidad de sangre que llegue. La cirugía controla muy bien el centro, pero falla en las orillas. La asociación de esas dos cosas funciona. Y eso, por ejemplo, se demostró en forma categórica en cáncer de mama. En cáncer de mama, en la actualidad, el tratamiento es, se saca el tumor chiquito y se irradia el resto. No se saca la mama. Oye, y curiosamente eso se le ocurrió a un cirujano. Claro. Oye, yo tengo dos preguntas del público general. La primera es, entonces, ¿por qué no se irradia siempre primero, antes de operarse? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, si una persona como esta de las cuerdas vocales fue irradiada y llega 5 años después, ¿puede recibir de nuevo radioterapia o en ese tumor y en otros tumores? ¿Por qué no se irradia siempre primero? Porque uno podría irradiar, y de hecho en muchos casos se ha demostrado, tratar gente de más. Antiguamente se trataba a todo el mundo con todo lo que se pudiera, hasta que nos dimos cuenta que los pacientes se curaban. Por lo tanto, cuando uno mejora a mucha gente, lo que tiene que empezar a ver a cuáles traté de más. Y se ha podido identificar razonablemente a qué gente uno trata de más. Por lo tanto, no hacerle cosas de más. Por eso es que no siempre es primero. En algunas situaciones, el tratamiento estándar es radiación primero y cirugía después, que costó introducirlo, pero en otras se ha podido aprender que en muchos casos no hay para qué irradiar. Bastó la cirugía y se curó el paciente. En cuanto a la reirradiación, los tejidos normales tienen lo que se llama memoria. ¿Se acuerdan de lo que les hicieron? Entonces, reirradiar... Como los pescados. Claro, entonces uno empieza a hacerle de nuevo y tiene que llegar a las mismas dosis altas de antes.
la toxicidad y el daño que puede producir puede ser muy severo. Es muy fuerte. Muy severo, que puede ser tan malo como un tumor. Entonces, ojalá no irradiar, a menos que sea estrictamente necesario en situaciones muy particulares y con completo conocimiento del paciente. ¿Qué esas cositas que le dicen semillas irradiantes o agujas? Cuando uno quiere irradiar a algo o a alguien, tiene que acordarse que ese tumor está puesto dentro de algo o de alguien y que ojalá no irradiar lo que está al lado. Una de las primeras formas de hacer esto se describió hace casi 100 años atrás, introduciendo en cavidades naturales instrumentos radioactivos. Que básicamente, por ejemplo, en cuello uterino, y esto lo inventaron con corchos que se usaban para las botellas de vino, en que uno metía cosas radioactivas adentro y irradia adentro hacia afuera e irradia una gran dosis alrededor del tumor. Esto se fue complejizando y después, a medida que aparecieron los reactores nucleares que uno puede fabricar isótopos, se pudo activar cositas chicas. Y en muchas localizaciones uno puede clavar y llenar esta cosita chica, por ejemplo en la próstata, con semillas radioactivas que irradian de adentro hacia afuera. Exacto. Esto crea una serie de problemas que antes no existían. Adicionales. Que han sido muy problemas que algunos de ellos han sido grotescos, como cuando deja que el paciente se vaya a su casa. Si el paciente, ahí sí que está emitiendo radiación. ¿Qué haces con él? Claro. ¿Qué pasa si la semilla se mueve y se va a otro lugar? Sí, exacto. ¿Cómo sabes que le estás apuntando donde está el tumor? Pero el concepto es irradiar selectivamente la zona. Con los nuevos sistemas computacionales uno lo puede hacer de afuera también. Ya. Pero la gracia que tienen muchos estos sistemas de semilla que requieren primero que todo una gran experiencia, igual que la cirugía. Sí, claro. Todo esto es parte de un desarrollo tecnológico que ya algo que conversábamos delante. Eso es lo que perdón, Ramón, que te suspenda. ¿Qué opinas tú de esta de alta tecnología? ¿Ha mejorado en los últimos 25 años las probabilidades de sobrevida o no ha impactado? Lo que ha mejorado fundamentalmente han sido las probabilidades de vida con buena vida de los doctores. Porque ahora pueden hacer cosas mucho más complejas y mucho más caras. Pero en cuanto a los pacientes, no muy distinto. En 2 semanas más, por ejemplo, va a salir publicado un artículo muy interesante en la revista Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos, y que analizan el uso de una técnica muy atractiva que se llama IMRT, que está disponible en nuestro medio, en nuestro país, en muchos centros, o sea, no es algo que allí no exista, pero en un tumor específico, en cáncer de mama. Con lo cual demostraron que el costo aumentó al doble, sin que se haya demostrado que se cure más gente y que sea mejor. Entonces es un claro y simplemente se hace en lugares donde puedan pagar por ello. Ha habido un gran desarrollo de tecnología, incluso apareció un artículo muy interesante por un distinguido radioterapeuta que tú conoces, Eli Gladstein, que hablaba de tenemos un tratamiento y bueno, ¿y cuál es la enfermedad ahora? Claro. Y esto ha hecho una carrera horrorosa por los equipos sin preocuparse de cómo se usan los equipos. O sea, reemplazar el intelecto por la tecnología. Las neuronas no se pueden reemplazar por enchufe. Es imposible. Incluso hubo una carrera muy simpática que el mismo Eli lo llamaba hace la década de los 90, cuando empezaron a hacer equipos más grandes, que era la competencia que se llamaba el mío más grande que el tuyo, que era absurdo. El que tenía el equipo más grande era mejor, no, el que sabía usarlo. Claro. Si en el hospital donde nosotros estudiamos, todos los desarrollos se hicieron ¿con qué? Con cerebro, sí, claro. con las manitas. Tú sabes, Ramón, que yo trabajé en el hospital de cáncer 25 años. Más del 70% de los pacientes que llegaban a nuestro centro ya venían con cáncer avanzado. Exacto. ¿Por se demoran en llegar? Tarde, pero fíjate que es un problema, por eso que hemos inventado este programa, y este tipo de programas, para poder enseñarle a la gente a consultar a tiempo. Pero que ese punto es muy importante, por ejemplo. Porque ¿qué sacamos con tener equipos maravillosos, de una tecnología de punta que deslumbra al público, pero no al cáncer? Y la gente consulta en forma tardía. Porque el otro día, por ejemplo, hablábamos un acuerdo con Gen sobre cáncer gástrico y cáncer esofágico, que siempre consulta a la gente de forma tardía. Pero la gente se acostumbra, sobre todo en nuestros medios, a pensar que el que se enferma es el de al lado, no uno. Bueno, yo quiero decirle que el doctor Baeza no solo se ha proyectado a través de su trabajo personal, él también ha formado especialistas en Chile, cosa muy importante. Si bien es cierto, él se formó en Estados Unidos, en Houston, en el mismo lugar que yo me formé. Él ha formado gente chilena, entre ellos el doctor Antonio Solá, que tú sabes que trabajó conmigo durante 25 años. Y excelente radioterapeuta, excelente, muy bueno. Y formación tuya. Así que te agradezco enormemente, te agradezco, Pedro Pablo, tu compañía siempre es enriquecedora.
quiero leer un mail de Francisco Quiñones que me pide que poder acceder a un tratamiento oncológico en una entrevista realizada al doctor Morales. En realidad, el doctor lo que habló es de una cosa que es diagnóstica, no de tratamiento. Yo pienso que si él necesita ser tratado, debe acudir a algún centro oncológico. Nosotros no recomendamos un lugar específico, que le dé confianza, o al médico que lo está tratando le dé confianza. Muchas gracias nuevamente y a nuestro público que tengan una buena fin de semana y nos encontramos el próximo martes a las 9 de la noche. .cc, con el auspicio de Más Vida, para ti, una ISAPRE de médicos. Idmerc 01, calidad alemana, prestigio mundial. Presentaron Calidad de Vida.